This conference will now be recorded. El primer comando que tienen que ejecutar es este, que es el yum install gcc python dev. Entonces, como les dije, ¿no? En mi caso ya está instalado, no instala nada. Seguramente en el caso de todos ustedes ya debe estar instalado. Vamos a pasar al siguiente paso. Yo no tengo proxy, así que no voy a ejecutar estos comandos. Lo siguiente es instalar el repositorio de PEL release. Entonces lo ejecutamos. Igualmente, en mi caso ya está instalado, no voy a instalar nada. En el caso de que ustedes estén utilizando Windows, seguramente para poder conectarse a la máquina virtual, yo les recomendaría que usen PuTTY, de modo que puedan copiar los comandos, ¿no? Bueno, luego el siguiente paso sería instalar Python pip. Y bueno, ya casi terminando, lo que tenemos que hacer es instalar la librería Fabric. Que esta es la que en realidad hace el trabajo, ¿no? De hacer la instalación automática. Y finalmente instalamos fexpect. En este caso les va a salir un mensaje de que hay una versión nueva de pip disponible, pero no va a afectar en nada. La instalación se va a hacer de manera correcta. Bueno, básicamente hasta acá ya tendríamos todo lo que necesitamos para hacer la instalación. Entonces, lo primero que hacemos es clonar el instalador del framework. Para eso hacemos git clone. El momento en el que ejecuten esto se va a ejecutar en la carpeta en la que están ejecutando. Por ejemplo, si yo estoy, digamos, en cd/root, digamos que estoy acá, en la carpeta root, fíjense que yo ya tengo el instalador del framework. Lo voy a borrar. Lo voy a clonar nuevamente. Entonces, lo clono. Entonces, clonado en la carpeta, en mi caso en la carpeta root, fíjense, yo ya tengo la carpeta instalador framework nuevamente, que es la que borré. Entonces, voy a entrar y dentro de la carpeta instalador framework hago correr este comando que está aquí. En el momento en el que haga correr esto, ahí es donde el instalador va a empezar a funcionar e instalar el framework. Entonces yo pego esto acá, le doy enter. En el instalador nuevamente me pregunta si voy a realizar la conexión a través de un proxy. En mi caso, como les dije, es no. Entonces, no. Me pide la URL del donde voy a instalar. Hay que tomar en cuenta que este instalador puede instalar en la máquina local o podría instalar en una máquina remota. Como en el caso en el que estamos haciendo es localmente, entonces yo puedo poner localhost y va a instalar localmente.
me va a pedir el password del root. Y bueno, va a empezar a instalar. En mi caso va a terminar en un momento porque, como les dije, la instalación ya estaba hecha. En el caso de ustedes va a tomar un tiempo un poco más largo, ya que tiene que descargar PHP, Apache, Postgres y varias otras librerías y paquetes que se necesita para esta instalación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna, y si no, mientras va pasando la instalación, vamos a ir viendo algunos conceptos un poco más teóricos. Bueno, entonces, mientras va avanzando la instalación de todo, vamos a empezar a ver algunos conceptos teóricos. Bueno, para empezar vamos a ver los principios sobre los que han sido desarrollados nuestro framework. Uno de los principios es software libre. Caplian se especializa en el desarrollo de software libre, por lo que tratamos de ofrecer productos de alta calidad a un menor precio y evitando las licencias, ¿no?, que por lo general conllevan el software propietario. Es decir, no solamente el software que nosotros desarrollamos es libre, sino que también el, el software sobre el que desarrollamos es libre. Bueno, por ejemplo, Postgres, PHP. Entonces, siempre tratamos de, de utilizar el software libre como uno de nuestros principios. Otra de las características es que siempre tratamos de usar tecnología de punta, siempre estamos investigando, innovando y viendo las últimas tendencias en lo que es desarrollo de software. Otra de las características muy importantes del framework en este caso es la seguridad. Nosotros tomamos la seguridad como uno de los factores más importantes en todas las soluciones que ofrecemos. Contamos con personal que está capacitado y tienen especializaciones en seguridad informática, quienes están manteniendo y mejorando constantemente la seguridad dentro de los productos. Y uno de estos es el framework. Durante esta presentación se van a dar cuenta que el framework está muy orientado a la seguridad. Bueno, para los que nunca han visto el tema que es un framework, pero creo que la mayoría lo ha hecho, pero como un concepto básico, sabemos que un framework es una estructura conceptual y tecnológica de soporte y reutilizable sobre la cual otros proyectos de software son organizados y desarrollados, ¿no? Como por ejemplo en el caso de nuestro framework, el PXP, ha, 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 ha servido como base para el desarrollo del ERP y varios otros sistemas que más adelante les vamos a ir explicando. El origen del framework PXP. El framework PXP ha sido desarrollado como parte de dos tesis de maestría en el área de seguridad de la información, o sea, ese ha sido el origen. Poco a poco, debido a la cantidad de personas que han empezado a contribuir dentro del proyecto, el software ha ido creciendo de tamaño. La empresa Caplian ha tomado como base el framework para mejorarlo y distribuirlo y desarrollar varios proyectos en el mismo. Por ejemplo, algunos de los sistemas que se han desarrollado sobre el framework PXP son el sistema de mantenimiento industrial, sistema de almacenes, adquisiciones, que son parte de nuestro ERP. Tenemos sistemas de contabilidad, presupuestos, contratos, y en realidad todo el ERP prácticamente completo, ¿no? Planillas, organigrama y demás.
Otros sistemas, por ejemplo, independientes del ERP son los sistemas de correspondencia, sistemas de trámites, sistemas de colas de atención, sistema de rastreo vehicular, entre otros. Bueno, veamos algunas de las características del framework PXP. El framework PXP proporciona una arquitectura para la implementación de código con estructura y rutinas comunes prefabricadas que facilitan el trabajo de desarrollo y mantenimiento del software, incrementando la calidad de los productos desarrollados sobre el mismo. Bueno, esto, por ejemplo, se puede dar gracias a que tratamos de reutilizar a lo más de código que se puede y de esta forma los desarrolladores solamente tienen que ocuparse de la funcionalidad misma del sistema y no, por ejemplo, de tareas comunes como, por ejemplo, guardar un log de todas las acciones que se van desarrollando en el sistema, verificar si un usuario tiene permisos o no sobre una acción determinada dentro del sistema, porque todo ese tipo de acciones ya las hace el framework por debajo. Entonces el programador no se ocupa de todo eso, sino simplemente se ocupa de crear la funcionalidad del sistema que está desarrollando. Entre las características del PXP se tiene que estar desarrollado bajo la arquitectura MVC, donde la capa de la vista está desarrollada netamente en JavaScript. Cabe mencionar que para la versión actual del framework no hay, por ejemplo, desarrollo de HTML, no hay hojas de estilo. El desarrollador netamente trabaja en JavaScript con la librería XJS, que, bueno, vamos a explicar un poco más a detalle más adelante. En la capa del control tenemos código PHP. La cantidad de código en el control es poca, ya que la lógica de negocio no está en el control ni en el modelo. El modelo tiene la definición para poder interactuar con la base de datos y es en la base de datos donde tenemos definida la lógica de negocio en procedimientos almacenados. Bueno, aquí hay algo que muchas personas nos han preguntado y que quisiera aclarar. Seguramente más adelante ustedes también van a tener consultas acerca de esto. El por qué hemos decidido poner la lógica de negocio en la base de datos. Y bueno, ha sido una decisión que se tomó en su momento y la decisión, el principal fundamento para esta decisión ha sido la velocidad, ya que hemos hecho algunas pruebas con algunos ORMs que había en ese momento en PHP y bueno, había una diferencia sustancial de velocidad, lo cual nos ha hecho llevar todo lo que es la lógica de negocio a la base de datos. Hasta este momento no hemos tenido problemas, tenemos tablas con millones de datos y no hemos tenido ninguna dificultad en esto, entonces todavía creemos que esta es una decisión buena que hemos tomado y con la que estamos contentos. En este caso hacemos un uso intensivo de Postgres, ya que todo lo que es la lógica de negocios se guarda en procedimientos almacenados en Postgres. Entonces se hace mucho uso de Postgres. Ahora vamos a explicar cómo funcionan las interfaces en el framework. Y bueno, como les dije, hay una capa de vista, control, modelo y bueno, el modelo está un poco separado,
entre PHP y Postgres. La vista, como les decía, está netamente escrita en JavaScript con la librería XJS. Y básicamente para poder reutilizar el código, lo que nosotros hemos hecho es crear una interfaz de tipo base que tiene toda la funcionalidad común que nosotros creemos pueden tener distintos tipos de interfaces. Por ejemplo, un formulario. Entonces, una interfaz tipo base tiene un formulario, tiene, por ejemplo, funcionalidad común de abrir ventana, cerrar ventana, tiene manejo de paneles y y bastante funcionalidad que va en esta clase, que es la clase base. De esta clase base heredan, por ejemplo, otro tipo de clases que, por ejemplo, una es la grid interfaz, que tiene una grilla. Esta interfase tiene ya una grilla predefinida donde nosotros podemos decir qué campos va a tener la grilla y tiene también formulario, porque lo hereda de la interfase base, tiene un formulario. Nos permite, por ejemplo, crear un nuevo registro, editar un nuevo registro, eliminar el registro, actualizar la grilla. Entonces tiene bastante funcionalidad. Ese es el tipo de interfaz que más se utiliza dentro del framework. Bueno, hasta el momento hemos utilizado más. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de interfaz que es la interfaz de tipo árbol, donde de igual manera tiene, por ejemplo, la funcionalidad para insertar un nuevo nodo hijo, un nuevo nodo raíz, para editar un nodo, para eliminar un nodo, para actualizar el árbol. Entonces, toda esa funcionalidad básica ya la tiene. Hacemos uso de herencia, entonces Grid interfaz, por ejemplo, hereda de la interfaz base y la interfaz de tipo árbol también hereda de la interfaz base. Cuando nosotros creamos una nueva interfaz dentro del framework, tenemos que definir de qué interfaz va a heredar. Por ejemplo, puede heredar de la interfaz de tipo grilla o de la interfaz de tipo árbol. Entonces, ya dependiendo del tipo de interfaz que vamos a crear, podemos heredar de alguna de estas interfaces. Tenemos también otra interfaz que es la interfaz de tipo formulario. Si vamos a crear una interfaz que solamente consta de un formulario, entonces seguramente vamos a heredar de esa interfaz de tipo formulario. Bueno, y esas son las interfaces definidas en el framework. Pero ¿cómo yo defino una nueva interfaz? Yo voy a definir una nueva interfaz a través de eh, creando una nueva clase y esa clase va a heredar ya sea de grid interfaz, ARB interfaz o form interfaz. Y dependiendo de qué clase va a heredar, va a tener ciertas funcionalidades. Adicionalmente, yo le puedo aumentar más funcionalidades a esta clase heredada y, y, y bueno, básicamente el crear una nueva interfaz es heredar de la clase que le va a dar toda su funcionalidad y adicionalmente aumentarle algo de funcionalidad que por lo general es poca, ¿no? Bueno, tenemos también una clase menú. Esta clase menú lo que hace es cargar las interfaces que están definidas. Hacemos un manejo de paneles en el que nosotros definimos en qué panel se va a mostrar la interfaz. Dentro de ese panel, el mismo panel se puede dividir en varios otros paneles y podemos poner, por ejemplo, dentro de un panel principal distintas interfaces. Como les decía, ¿no? Hemos tratado de poder reutilizar la mayor cantidad de código. Por ejemplo, las llamadas Ajax las hacemos a través de un solo componente. Es decir, el programador no hace una llamada Ajax directo al servidor, sino que utiliza uno de los componentes que nosotros hemos creado. ¿Esto por qué? Porque de esa forma nosotros podemos controlar todas las llamadas Ajax que se hacen desde el cliente al servidor
y podemos podemos añadir funcionalidad adicional, como por ejemplo la encriptación. Nosotros podemos encriptar todas las peticiones que hacemos al servidor sin que el programador tenga que añadir nada a su código. Es simplemente una variable que nosotros modificamos, una variable de configuración, y automáticamente todas las peticiones al servidor van encriptadas. Adicionalmente a la encriptación también tenemos lo que es la ofuscación de datos. Toda la información que viene del servidor al cliente, especialmente lo que son los IDs, nosotros podemos ofuscarlos. Y eso también se hace gracias a que tenemos este componente que es el motor Ajax, que que al ser un motor Ajax centralizado, puede ofuscar todo lo que nosotros le digamos sin necesidad de que el programador tenga que añadir nada a su código. Eh, Otro de los temas que manejamos en el framework es el manejo de errores. Muchos se han debido dar cuenta que, por ejemplo, cuando entramos a aplicaciones web, cuando nosotros eh, tenemos aplicaciones web, muchas veces hay errores inesperados que hacen que se muestre información al usuario que no es lo que uno quisiera, ¿no? Mostramos nombres de tablas, nombres de clases, a veces datos que no deberían mostrarse. Entonces, para evitar todo eso, lo que nosotros hacemos es, al tener todo centralizado, si identificamos que hay algún error, directamente mostramos la parte del error que nosotros queremos que se muestre, dependiendo del estado del sistema. Por ejemplo, tenemos una variable de configuración que nos dice si el sistema está en estado de desarrollo o de producción. Si está en estado de producción, entonces solamente le va a mostrar ha ocurrido un error y tal vez un identificador para que pueda comunicar ese número a un administrador del sistema. Si está en etapa de desarrollo, entonces el sistema sí puede mostrarte, ¿no? Un mensaje desglosado donde te diga en qué archivo se ha generado el error, en qué capa, cuál es el error, incluso toda la traza del error, ¿no? Dónde ha sido el origen y por qué lugares ha pasado el error. Entonces, dependiendo del estado de nuestro sistema, nosotros podemos querer mostrar el error o no mostrar el error. Entonces, básicamente eso es todo lo que tenemos en la capa de la vista. Estamos hablando solamente del framework. Y como se darán cuenta, el framework hace muchas cosas, ¿no? Entonces, reduce mucho el trabajo del desarrollador. Al igual que en la vista tenemos un motor Ajax que centraliza todas las peticiones, de igual manera en la capa de control tenemos un intermediario que es el que recibe todas las peticiones de la vista. ¿Eso qué quiere decir? Que el desarrollador no puede lanzar una petición directamente de la vista a su controlador, sino que sí o sí pasa por nuestro intermediario. ¿Y qué hace nuestro intermediario? Nuestro intermediario, por ejemplo, revisa que no haya inyección SQL, que no haya cross-site scripting. Entonces, de esa forma nosotros ya validamos mucha de la información que el cliente está mandando. Entonces, este intermediario lo que hace es validar la información que llega de la vista y una vez validada la información, llama a la acción que corresponda. Cada controlador que crea el usuario es una clase. Entonces, si el intermediario verifica y valida que todo está correcto, entonces va a llamar al controlador que corresponda. El framework también hace el manejo de archivos. Eso quiere decir que si, por ejemplo, al intermediario le llega un archivo, entonces el framework va a validar que el archivo sea un archivo correcto y que se puede subir al sistema. Todos los controladores que tenemos heredan de un controlador base que tiene, bueno, eh, contiene cierto código común de todos los controladores para que no tengan que volverlo a escribir. Una vez que
que se ejecuta la acción, se devuelve a la vista un mensaje. Para eso tenemos una clase que es la clase de mensajes, que es la que permite devolver a la vista un mensaje en un formato JSON estándar. Es decir, que el desarrollador no necesita formatear su mensaje. Como ustedes saben, en muchos frameworks uno tiene que formatear su mensaje, es decir, yo tengo que armar mi JSON y al armar mi JSON obviamente yo puedo poner información que yo quiera. En cambio, en este caso no, en este caso yo voy a crear un objeto de la clase mensaje y esta clase mensaje es la que va a formatear el JSON y va a controlar, por ejemplo, manejo de errores, va a hacer que yo no envíe a la vista eh, información que no se debería enviar como mensajes de error si es que el sistema está en modo de producción. Entonces, esta clase de mensajes es muy importante ya que va a evitar que los desarrolladores manden información que no deberían enviar hasta la vista. Tenemos también algunas clases que hacen el manejo de la encriptación. Eh, y la clase parámetro, que es la que se encarga de recibir los parámetros que han llegado desde la vista y los ponen como atributos dentro de esta clase. Tenemos un manejo de sesión centralizado, es decir, que un desarrollador no se preocupa para nada de la sesión. Hay, por ejemplo, en muchos casos que los desarrolladores se olvidan de abrir la sesión, de verificar si la sesión está abierta o si ha sido cerrada o si ha habido un error en la sesión. En este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque el intermediario al hacer el manejo de la sesión ya está haciendo toda esa validación. En caso de que el usuario no tenga una sesión abierta, no le va a dejar ni siquiera llegar al controlador que ha creado el desarrollador. Jaime, perdón, a manera de ejemplo, no sé si puedes mostrarnos algunos archivos, ya el código. Puedes Claro, mostrar la clase base, mostrando la lógica que tiene incluida y mostrar ya una de las clases derivadas para una grilla específica, digamos, ¿no? Para poder ver dónde radica más la lógica y dónde debería trabajar el programador para mostrar, digamos, que es un trabajo más simplificado. claro. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo en un sistema. Tenemos, por ejemplo, la capa de la vista, el control, el modelo. Vamos a ver en el caso de la vista, una interfaz cualquiera, la interfaz de funcionario, por ejemplo. A pesar de que el archivo es de tipo PHP, contiene solamente código JavaScript. Entonces, fíjense que acá tenemos una interfaz de funcionario y básicamente lo único que se hace es definir los atributos de los formularios o de la grilla. Entonces, prácticamente toda la lógica la maneja el framework. Acá solamente estamos definiendo objetos nada más de si se va a mostrar en la grilla, no se va a mostrar en la grilla, el tamaño que va a tener el campo, el ancho en el formulario, o sea, pequeños detalles. Eh, Vamos a tener los botones, por ejemplo, qué botones se van a tener. Eh, y bueno, qué acciones, por ejemplo, el handler, qué acciones se van a tener para cada botón. Y luego las acciones que se van a hacer sobre cada botón. Entonces, fíjense que todo es código JavaScript. La mayoría la mayoría de la lógica ya está dentro del framework. De hecho, creo que aquí no hay ni siquiera una llamada Ajax. Fíjense que no hay ninguna llamada Ajax. ¿Por qué? Porque el framework ya lo hace. Lo único que vos le tienes que pasar es la URL. La URL y el framework ya dependiendo de qué datos tienes en tu formulario, ya los va a mandar
automáticamente a la URL que tú le estás diciendo, a qué controlador, ¿no? ¿Qué controlador? Entonces, esa, por ejemplo, es un ejemplo de la vista. Ahora, fíjense que si nos vamos al controlador, de la misma clase funcionario, en este caso para la misma interfaz tratamos de tener un solo controlador y dentro de ese controlador todas las acciones que se pueden hacer sobre ese controlador, por ejemplo sobre funcionario, listar funcionario, obtener get datos funcionario, get cumpleañeros, listar funcionario cargo, guardar funcionario, eliminar funcionario y así. O sea, tenemos distintas funciones dentro de la misma clase. Fíjense que acá, por ejemplo, yo no verifico si el parámetro que me ha llegado de la vista lo he recibido por post o por guess o por get, porque directamente me llega en un objeto. Aquí vamos a ver en un momento. Dentro del objeto object_param ya están todos los parámetros que me han llegado desde la interfaz. Por ejemplo, yo aquí puedo preguntar get this object_param, get parámetro. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya estoy obteniendo un valor que me ha llegado desde la interfaz, pero no necesito ver si me ha llegado por post o por get, ni siquiera necesito sanear este parámetro porque ya el intermediario lo ha hecho con anticipación. Entonces para el desarrollador va a ser mucho más fácil hacer este tipo de controladores. Entonces, eso es lo que nos da este intermediario, ¿no? Que ya me devuelve directamente un objeto con todos los parámetros que me han llegado desde la vista. En el caso del modelo, también tenemos una clase base, que es la que se encarga de armar la consulta a la base de datos. Como ustedes saben, por lo general cuando uno hace una consulta a una base de datos, entonces tiene que hacer un select, o mismo incluso cuando llama a un procedimiento almacenado, tiene que hacer un select para poder llamar al procedimiento almacenado, hacer manejo de errores si es que ocurre un error y todo eso. En este caso ya el framework es el que se encarga de eso, o sea, el que se encarga de comunicarse con el servidor de base de datos, verificar si ha habido un error, si no ha habido un error, y capturar el error, convertirlo en un objeto de tipo mensaje si es que ha habido un error y demás. Entonces entonces el usuario lo único que tiene que hacer es crear un modelo donde tiene que definir qué parámetros se le va a mandar a la base de datos, qué se va a recibir de la base de datos y nada más. Eso es todo lo que tiene que hacer, ya que la conexión, eh, el armado de la consulta, las validaciones que se tengan que tener para mandar los parámetros a la base de datos, la respuesta de la base de datos, todo ese tipo de manejos ya lo realiza el framework. Entonces, un modelo, vamos a ver que un modelo, vamos a ver acá un ejemplo de un modelo, lo único que tiene es esto. Entonces tengo un modelo que hereda de mod base, que es nuestra clase base, y fíjense que lo único que le digo es qué cosas voy a recibir de la base de datos, qué parámetros voy a enviar. Por ejemplo, para listar funcionario, yo estoy mandando estos parámetros y estoy recibiendo todos estos datos. Y ya el framework se va a encargar de mandar los parámetros, de recibir todos los datos
y además ya dejármelos o sea, ponérmelos en un objeto de tipo mensaje. Entonces fíjense que es bastante corto el modelo. Y finalmente la última capa que tenemos es la capa de la base de datos, que sería esta parte de acá. Igualmente, entre la base de datos y el modelo, fíjense que tenemos unos intermediarios. Este driver es el que se encarga de comunicarse con la base de datos. En ningún caso el desarrollador va a llegar a comunicarse directamente con la base de datos, sino que es el driver el que se comunica para él y son los intermediarios los que reciben la información. Todas estas clases y procedimientos almacenados, en el caso de los intermediarios, ya los realiza ya están desarrollados en el framework y el desarrollador lo único que tendría que crear es ya su procedimiento almacenado propio. Por ejemplo, alguna de las funcionalidades que ya tiene el intermediario es recibir parámetros del servidor web, registrar el log del sistema y direccionar al procedimiento correspondiente, ¿no? Entonces, el usuario, por ejemplo, nunca tiene que registrar, perdón, el desarrollador nunca tiene que desarrollar el guardado de un log. Por defecto, el framework ya guarda en el log, o sea, nunca se va a dar el caso que digan que algo no se guarda en el log, porque todo se guarda en el log, o dependiendo de cómo esté configurado, ¿no? Pero ya es un tema de configuración y no tanto de que el desarrollador lo haya desarrollado o no. Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido. Creo que esa es, digamos, es la parte más complicada de lo que es cómo funciona el framework. ¿Por qué desarrollar en PXP? Permite un desarrollo más ágil. Como han visto, mucha de la lógica ya la tiene el framework, entonces el desarrollador no tiene que hacerla. Facilidad de mantenimiento. Al ser código más simple, más sencillo, entonces es mucho más fácil de mantenerlo. Incluye rutinas, módulos comunes y reutilizables. Por ejemplo, ya tiene autenticación con LDAP. Ya tiene un sistema de seguridad, por ejemplo, que hace el registro de usuarios, asignación de roles, workflow y demás. Eh, por ejemplo, tiene manejo de alertas periódicas y configurables. Tiene una bitácora de logs completa y detallada de sistema que permite replicar toda la actividad que ha realizado, por ejemplo, un usuario. Ya tiene el organigrama de la empresa, tiene ya el control de numeración de documentos, manejo de gestiones y periodos, tiene un módulo de proveedores, tiene ubicaciones geográficas, tiene exportación automática de datos a Excel, ya sea mediante CSV, DTF y PDF. Tiene un generador de código fuente para acelerar el desarrollo, generador de código automático, tiene soporte para Google Maps. Como les dije anteriormente, ya está orientado a la seguridad, ofusca las llaves primarias, si es que se configura de esa forma, para evitar ataques de manipulación de código en JavaScript. Tiene encriptación asimétrica con un algoritmo propio que hemos desarrollado, que es RSA Feistel. Validación implícita de toda variable que entra al framework. Control efectivo de sesión de usuario, validación de privilegios, tiene mecanismos contra el robo de sesión, denegación de servicio, inyección SQL, phishing, XSS, control granular de funcionalidades asignadas por usuario para garantizar la confidencialidad e integridad. Eso quiere decir que yo puedo dar permiso para cada botón que tiene el sistema, exactamente para cada transacción que se realiza dentro del sistema, y yo puedo dar permiso hasta ese nivel. Ha sido desarrollado utilizando tecnologías Ajax, utilizando PostgreSQL como base de datos, PHP y XJS. Se pueden generar backups por demanda y la licencia de software libre, ¿no? Como les decía, ya tiene más de 8 años de evolución en el desarrollo. Algunos ejemplos, por ejemplo, de las interfaces. Como les decía, esta, por ejemplo, es una interfaz de tipo árbol.
Esta es una interfaz de tipo árbol. Donde tenemos en la parte izquierda la interfaz de tipo árbol que hereda de Areva Interfaz y en la parte derecha una interfaz de tipo mapa que hereda de Map Interfaz que igual ya está desarrollando el framework, que solo es necesario heredar y darle alguna funcionalidad adicional. Esa otra interfaz que es una interfaz de tipo calendario. Tenemos interfaces para indicadores estadísticos. Esta es una interfaz de tipo grilla. Tenemos interfaces de tipo formulario. Dentro del mismo framework tenemos distintos tipos de estilos predefinidos, ¿no? Acá podemos ver dos. Exportación de grilla formato Excel y PDF. Como pueden ver, por ejemplo, esta grilla de acá se ha exportado a Excel y esta otra de acá a PDF. Y el desarrollador no tiene que hacer eso. O sea, basta que haga su grilla y automáticamente esa grilla es exportable a Excel y a PDF. Y bueno, eso básicamente sería la presentación. Supongo que de la mayoría, si no de todos, ya ha debido terminar de instalar el framework. Entonces les voy a pedir a todos que revisen eso, si ya ha terminado la instalación. Hay si han configurado tal cual como se les ha pedido en el manual, la IP de su máquina host va a ser 192.168.56.1 y la de su virtual es 0.2. Entonces, para poder verificar que se ha instalado todo de manera correcta, les voy a pasar en el chat la URL por la que deberían acceder al framework. Sería 192.168.56.2, si es que han utilizado las mismas IPs que se les puso en el manual, barra kernel. Si acceden a esa URL, si todo se ha instalado de manera correcta, van a poder acceder y van a acceder a una interfaz de este tipo. El usuario y la contraseña por defecto son admin. Les voy a pasar también aquí. Mi conexión a internet está lenta y este es uno que está en la red. Pero como de ustedes es local, entonces no deberían tener problema. Como les decía, usuario admin, password admin. Entonces deberían tener una interfaz como esta, entrando a la IP que les he mostrado, ¿no? Aquí van a poner el usuario, la contraseña y con eso ya debería entrar. Con eso el framework ya estaría instalado. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer ahora? Hola, ¿sí? Hola, hola. ¿Tienen alguna consulta?
Bueno, entonces lo que quería mostrarles es lo siguiente. Ustedes han instalado el framework desde el instalador. Y yo también quería mostrarles para que puedan instalar el framework desde el, haciéndolo manualmente. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona el instalador. Voy a abrir en este momento el código fuente del instalador para que ustedes vean cómo es que funciona todo por dentro. Este es el código fuente del instalador. Fíjense que lo primero que hace es pedirles, ¿no? El tema del proxy, el usuario y demás. Y Jaime, bueno, luego va, no estamos viendo el código, estamos viendo otra cosa, creo que se te fue a otro lado. Ahora sí. creo que estaba un poco lento. Ya. Bueno, como les decía, ¿no? Lo que hace el instalador es, lo primero, instalar los paquetes, es decir, instala Postgres, PHP, Apache y demás. Entonces, en mi caso, como yo ya lo instalé inicialmente, yo ya tengo todo eso. Pero lo que yo hice es borrar la carpeta. Si ustedes se van a hacer de HTML, hacen un ls ahí, se van a dar cuenta que dentro de esa carpeta ustedes tienen la carpeta kerp. Esa carpeta yo la borré y la volví a crear para mostrarles esto. Entonces, esto es por si quieren crear, por ejemplo, otra instancia del PXP. Y eso es lo que quiero que veamos ahora. Entonces, fíjense que acá lo que hace el instalador es instalar Postgres, configurar Postgres, porque la entrada automática no es directa. Hay que realizar algunas configuraciones en los archivos de Postgres, entonces todo eso lo hace el instalador. Vamos a ver que lo primero que hace el instalador es copiar, es clonar dentro de la carpeta kerpxp framework. Entonces crea las carpetas kerp dentro de HTML y kerpxp también dentro de HTML. Lo siguiente, clona el framework PXP, que esta es la ruta para clonar el framework PXP, y la clona dentro de la carpeta kerp barra PXP. Entonces eso es lo que yo ya he hecho porque la clonación toma bastante tiempo, entonces ya llegué hasta ese punto. Lo siguiente que hace es darle permisos a Apache dentro de la carpeta kerp, ya que si no, Apache no va a tener permisos y no va a poder hacer nada. En realidad, volver dueño a Apache de la carpeta kerp. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a volver dueño a Apache de la carpeta kerp. Luego le da permisos, crea los permisos y le pone al dueño 7 y a los demás 00. Esto obviamente se puede ir ajustando, ¿no? Esto no es lo óptimo, digamos, que Apache tenga permiso de escritura dentro de nuestra página, pero bueno, por ahora la ponemos así. Ya, algo que quiero que tomen en cuenta, y justamente por esto quería hacer una instalación manual, es que dentro del framework hay un archivo que se llama datosgenerales.sample.php. Este es el archivo de configuración del framework. ¿Y qué es lo que hace el instalador? Se crea una copia de ese archivo que se llama datosgenerales.php. ¿Por qué? Porque en realidad el archivo de configuración es datosgenerales.php, solamente que nosotros hemos creado un archivo de configuración de ejemplo y acá lo que hacemos es copiarlo.
Dentro de ese archivo de configuración hay algunos datos que se van a modificar. Por ejemplo, fíjense acá que lo que hace es modificar lo que viene por defecto como web, lib control, lo modifica por esta otra cadena. Esto yo ya lo he hecho. El kerboa lo modifica por kerb. Y esta otra cadena, dependiendo de la versión de Postgres, van a tener que cambiar. Por ejemplo, antes era la versión 9.1, ¿no? La que estamos usando ahora es la 9.5. Hemos hecho pruebas, por si acaso, del framework con versiones superiores de Postgres, como por ejemplo la versión 10, y funciona de manera correcta. Entonces, modificamos esas líneas. Voy a ver si yo ya las he modificado todas. Pues fíjense que yo acá ya estoy definiendo dónde está el servidor de Postgres. Podría ser un servidor remoto, no necesariamente localhost, pero en este caso así es local. Y aquí ya tengo que modificar lo que me dice acá. Sería este web lib control, lo tengo que modificar por esta otra cadena. Entonces es lo que voy a hacer ahora. Desde que esto sea kerboa, lo voy a modificar y lo voy a poner solamente como kerb. Este web lib control es kerb krp barra pxp barra lib control. Que eso creo que no era necesario. Pero bueno. Lo siguiente es modificar la versión de Postgres, que les decía que por defecto el archivo de ejemplo viene con 9.1, hay que ponerlo a 9.5. Por si acaso esto no es necesario que ustedes lo hagan en este momento porque ya lo han hecho con el instalador. Solamente es en el caso en el que quieran, por ejemplo, crear una nueva instancia del framework o yo qué sé, o digamos ya tenían instalado todo y han borrado el archivo, el folder del framework y quieren volver a recrearlo, digamos. Y además quiero que conozcan este archivo de configuración. En este archivo de configuración, fíjense que también está el estado de la aplicación. Hay una variable que me dice el estado del sistema y que puede ser desarrollo o producción. En este momento está en desarrollo. Entonces, esto como dice acá, ¿no? Para determinar la claridad de los errores que se generan. Las dos posibles opciones son desarrollo y producción. Entonces, todas las configuraciones del sistema están acá. Acá, por ejemplo, puedo definir si se va a encriptar los datos o si no se va a encriptar, si se van a ofuscar los IDs o si no se van a ofuscar. Como les decía en la presentación, todo eso es configurable. Entonces, ¿dónde se configura? En el archivo de configuración, que es este de datos generales. Aquí yo he modificado lo que quería modificar, lo guardo y ya está. Entonces vamos a ir viendo qué es lo siguiente que hace el instalador. Lo siguiente que hace es guardar los datos generales y lo siguiente que hace es crear links para los sistemas. Eso tiene que ver con las carpetas que se tienen dentro de la estructura de archivos que se tiene dentro del framework. Por ejemplo, si yo entro aquí, que lo único que tengo es el PXP. Yo necesito tener en esta carpeta principal de mi sistema todos los sistemas que se tienen, además del lib index, todos los sistemas. Entonces lo que hace el instalador acá es crear links. Fíjense que acá si yo pego esto, ha creado un link a la carpeta lib que está dentro de PXP. O sea, si yo entro a PXP, fíjense que aquí está la carpeta lib. Pero yo
la necesito aquí afuera. Entonces, para poder hacerlo, lo que estoy haciendo es crear un link. Y voy a crear link, además del lib, para el index. Y necesito un link para todos los sistemas base. Y entonces ya estoy creando todos los links para los sistemas base. Y ya están creados. Lo siguiente que hace el framework es crear un archivo que es var www.html sistemas.txt, es decir, en la raíz crea un archivo sistemas.txt. ¿Qué contiene este archivo? Contiene las rutas a los sistemas adicionales que se van a instalar. Por ejemplo, si yo voy a instalar el sistema de contabilidad, el sistema de adquisiciones, el sistema de presupuestos, dentro de este archivo yo voy a poner todos los sistemas que se han instalado adicionales a los sistemas del framework. ¿Cuáles son los sistemas del framework? El workflow, seguridad, parámetros, organigrama, generador. Adicionalmente a esos 5 sistemas, yo puedo adicionar más sistemas, pero tengo que ponerlos acá en este archivo. Entonces voy a hacer eso, voy a crear un archivo sistemas.txt sin ningún contenido, ya que por ahora no quiero que tenga nada. Entonces fíjense cómo ha quedado mi carpeta del sistema. Ha quedado con index, con lib, con pxp y con todos los sistemas, es generador, organigrama, parámetros, seguridad, workflow. Adicionalmente, este archivito sistemas.txt. Voy a crear una carpeta dentro de este folder que se llama reportes generados. Todos los reportes el framework los genera en esta carpeta. Esto es automático, es decir, el desarrollador, hemos visto, por ejemplo, desarrolladores que tienen la costumbre de que cuando suben, generan reportes, digamos, y los reportes están o sea, se crean archivos de los reportes, eh, los crea en cualquier lado, mismo junto con las carpetas de su código fuente y demás. Lo que hemos tratado aquí es de evitar eso, o sea, que los desarrolladores no tengan acceso a definir dónde se van a crear estos archivos temporales de reportes, sino que el framework automáticamente los va a buscar crearlos dentro de esta carpeta. Y entonces un administrador ya podría poner un cron, digamos, que vaya limpiando esta carpeta o yo qué sé, ¿no? Poner medidas de seguridad sobre esta carpeta que va a tener reportes generados. Lo siguiente que vamos a hacer es darle permisos a Apache para que pueda escribir en esta carpeta y pueda generar reportes. Ya. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a darle permisos a Postgres. ¿Por qué Postgres? Porque tenemos un restaurador de base de datos que lo que hace es restaurar todo lo que tenemos en base de datos para hacer una instalación nueva. Enseguida vamos a ver eso, pero por ahora solamente le vamos a dar permisos.
Bueno, para los que saben de CentOS 7, el, viene por defecto con C Linux. Entonces, si no le damos el contexto correcto, no van a poder hacer funcionar sus aplicaciones. Entonces, les vamos a dar el contexto correcto como contenido HTTP a la carpeta. Lo siguiente que vamos a hacer es permitir que que el servidor web se pueda conectar con la base de datos. Esto igual es por C Linux, que viene por defecto en CentOS y en Red Hat también. Y vamos a permitir que haya conexiones desde la red al HTTP. Eso lo hacemos. Como ven, son muchas cosas que hace el instalador, entonces recorta mucho trabajo. Ahora hay un tema de IP tables, ¿no? Que hay que abrir, obviamente, por ejemplo, para el puerto 22. Entonces yo voy a hacer correr esto. Dependiendo de si es CentOS 6 o CentOS 7, el instalador hace correr los comandos que correspondan. Fíjense que yo ya lo tenía abierto, ¿no? El puerto 22, abre el puerto 80. Abre el puerto 5432, que es el de Postgres. Abre el puerto 8010, que este puerto es para una funcionalidad nueva que hemos creado, que es la funcionalidad de WebSockets. Nuestro framework ya tiene la funcionalidad de WebSockets. Por ejemplo, se ha utilizado esto en el sistema de colas. Esto permite, por ejemplo, tener una interacción abierta y constantemente abierta entre el servidor web y el cliente. Por ejemplo, para los que utilizan WhatsApp web o Skype por web, se han debido dar cuenta que los mensajes llegan instantáneamente sin necesidad de que haya peticiones Ajax que estén todo el tiempo pidiendo si es que hay nuevos mensajes y demás. Eso se hace a través de WebSockets. Entonces el framework ya trae por defecto WebSockets. Eso permite que se pueda hacer ese tipo de interacciones. Entonces, vamos a reiniciar el firewall. Y acá lo que está haciendo esto es abrir los WebSockets. Con esto yo abro los WebSockets. Ya. Bueno, lo siguiente que hacemos es restaurar la base de datos. Aquí les voy a explicar un poquito de cómo nosotros manejamos los objetos de la base de datos, que también lo hacemos de manera versionada. Lo que les quiero mostrar es que dentro del PXP, bueno, aquí estoy en PXP, dentro del PXP tenemos una carpeta de utilidades. Tenemos utilidades para restaurar la base de datos y tenemos un script en Python, el cual me permite restaurar la base de datos, que me da de estas opciones, por ejemplo. Restaurar la base de datos completamente, actualizar los scripts faltantes en su base de datos, actualizar los scripts faltantes en un solo sistema, comparar, por ejemplo,
funciones en un esquema en la base de datos con los archivos de código fuente. Eso me permite comparar el código de la base de datos con el código fuente de los archivos para ver si es que hay algo que no he guardado en mis archivos. Y en este caso yo voy a realizar la opción 1. Como dice restaurar la base de datos completamente, lo que voy a hacer es eliminar la base de datos y volverla a recrear. Me pregunta si quiero obtener un backup antes de hacer eso. Le digo que no. Si necesito restaurar datos de prueba, no. No, perdón. Voy a hacer correr esto como usuario Postgres. Que perdió la conexión con mi virtual. Hay que abrir otra. Entonces voy a abrir nuevamente la conexión con mi virtual. Voy a ubicar donde está mi script de utilidades y de aquí me voy a conectar como Postgres. Y le voy a dar recién restaurar todo. La opción 1 que les decía que restaura toda la base de datos. Me pide el nombre de la base de datos, lo inserto. ¿Desea obtener un backup de la base de datos? No. ¿Desea restaurar los datos de prueba? No. Y ya, empiezo a restaurar. Entonces, fíjense que ustedes obtienen la base de datos de los archivos que están en GitHub. En este momento les voy a mostrar cómo es que tenemos nuestros archivos de base de datos mientras ocurre esta restauración. Todos los sistemas dentro del framework tienen una carpeta que se llama base. En esta carpeta base están todos los objetos de la base de datos. Entramos ahí. Se van a dar cuenta que hay una carpeta que dice funciones. En esa carpeta están los procedimientos almacenados. Hay una carpeta, hay un archivo que tiene el patch. En este archivo tenemos todo lo que son tablas, todo lo que son DDLs, pero que no tienen dependencias con otros objetos de la base de datos. En la carpeta dependencias tenemos todo lo que son DDLs, pero que tienen dependencia de otros objetos de la base de datos. Y en data tenemos scripts que contienen, por ejemplo, datos de configuración inicial de un sistema. Por ejemplo, el menú de un sistema se lo pone en el archivo data. Entonces vamos a empezar a ver. Fíjense, vamos a abrir el patch. Y fíjense que acá está el create table, tdepto, create table. O sea, fíjense que en este archivo de patch están todas las creaciones de todas las tablas de este sistema de organigrama. Por cada sistema tenemos una carpeta base. En cada carpeta base tenemos este archivo patch que tiene toda la creación de tablas. Entonces, esto es lo que corre cuando yo ejecuto el restaurar todo.py.
Lo que hace es correr esto. Lo mismo en dependencias, tenemos las llaves foráneas. Por ejemplo, las llaves foráneas dependen de qué? Dependen de las tablas, ¿verdad? Si no hay tablas, no hay llaves foráneas. Entonces, por eso es que las llaves foráneas están en dependencias. Adicionalmente, las vistas también están en dependencias porque dependen también de las tablas. Básicamente, en dependencias están las llaves foráneas y las vistas, nada más. Y hay una carpeta, bueno, y en data que está el menú, les decía, ¿no? Fíjense, aquí está el subsistema, inserto en la tabla subsistema el subsistema y luego este es el menú. Puede ser que haya más, algunas cosas más, pero dependiendo. Todo esto son datos de seguridad del sistema de organigrama. Y dentro de funciones están todos los procedimientos almacenados. Fíjense que aquí están todos los procedimientos almacenados. Y lo que quiero que vean es cómo están estructurados. Por ejemplo, en el caso de funcionario, ¿se acuerdan que vimos funcionario? Vamos a ver el procedimiento almacenado de funcionario. Por cada tabla hay dos procedimientos almacenados básicos. Uno que es para las inserciones, modificaciones y eliminaciones y otro que es para las selecciones. Vamos a ver este. Fíjense que tiene funcionario IME. Y acá hay algo que quiero que, para los que han trabajado alguna vez en Oracle, se han debido dar cuenta que en Oracle tienen paquetes. Dentro de un paquete pueden poner varios procedimientos o funciones. Eso ayuda a que no tengan que crear miles de procedimientos almacenados o funciones. En el caso de Postgres no tenemos la funcionalidad de paquetes, pero lo que nosotros hemos hecho es simular. Entonces, dentro de cada procedimiento almacenado, nosotros tenemos varias transacciones. Por ejemplo, esta es la transacción para insertar un funcionario. Y este es su código. Esa es la transacción para modificar un funcionario. Y este es su código. Y así, para cada transacción dentro de esta función, nosotros tenemos un código. Entonces, es como si tuviéramos un paquete, ¿no? Que es una agrupación de funciones relacionadas, digamos. Entonces, hemos creado nuestra propia simulación de paquetes, se podría decir. Entonces, tenemos un montón de funciones que también se van a restaurar cuando nosotros ejecutamos este script que se llama restaurar todo.py. Va a restaurar también estas funciones. Entonces, fíjense que toda nuestra estructura de base de datos se restaura automáticamente, siempre y cuando esté bien guardada en las carpetas de los scripts que tienen que estar. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se ejecuta cuando se hace manualmente la instalación. Fíjense que después de que restaura la base de datos, ¿dónde está? Fíjense de que después de que restaura la base de datos termina. Eso quiere decir que eso es todo. Se ha generado la restauración de la base de datos y por si es que ocurre algún error, porque puede ocurrir que un programador dentro de los archivos coloque un DDL o un DML que sea erróneo, les genera un lock de restauración. Si es que todo ha funcionado bien, entonces si yo entro a la URL 192.168.56.2/cat, debería poder acceder ya al sistema.
Entonces, ya he accedido al sistema. Todos los que han hecho correr su instalador deberían llegar hasta aquí. Les dije, ¿no? El usuario y password por defecto que tiene el framework es admin. Entonces, fíjense que ya entro yo al framework. Y los sistemas que vienen por defecto dentro del framework son el sistema de seguridad, el sistema de parámetros generales, el sistema de workflow, el sistema del generador de código y el organigrama. Vamos a ver rápidamente cuáles son, qué funcionalidades tiene cada uno. Por ejemplo, el sistema de seguridad ya me permite crear roles, me permite crear sistemas, me permite crear roles, usuarios, permisos, me permite ver las bitácoras del sistema, ver quién ha accedido al sistema, quién ha accedido, quién ha hecho qué, si ha tenido algún error dentro del sistema, o sea, es algo bastante completo. No tengo gestión y periodo. Voy a poder ver bitácoras. Vamos a ver usuarios. Por ejemplo, en este momento solamente me ha creado un usuario y con un rol administrador. Cuando instalamos el sistema, el framework viene con un rol por defecto, que es el rol administrador, que sería como el root del sistema. Adicionalmente, nosotros podemos crear roles, los que queramos, y ir definiendo qué permisos va a tener cada rol. Fíjense que acá se van a crear los roles. No tiene roles. Acá se van a crear los roles y fíjense que acá yo puedo definir qué permisos va a tener cada rol. En una interfaz de tipo árbol es simplemente darle check a qué interfaces le voy a dar acceso o qué permisos y automáticamente va a tener acceso a todo eso. O sea, yo puedo, por ejemplo, darle a todo el sistema de seguridad, le doy check acá y va a dar permisos a todo el sistema de seguridad. Solamente a la interfaz de usuarios, solamente a la interfaz de roles. Dentro de la interfaz de roles puedo darle solamente a esta transacción o solamente a esta otra. O sea, como ven, puedo darle al nivel que yo quiera el permiso a los usuarios. Entonces, básicamente el sistema de seguridad es eso, ¿no? Crear usuarios, crear roles, asignar roles, dar permiso a los roles, ver las bitácoras del sistema. Entonces, todo eso es lo que tiene el sistema de seguridad y apenas ustedes instalan el framework ya tienen todo eso. Lo que son parámetros generales, tenemos bastantes parámetros, no voy a poder ver todos, pero les voy a ir explicando los principales. Tenemos la estructura programática, que lo que nos permite es poder ir separando la información de la empresa. Por ejemplo, yo puedo separar la información de la empresa por regional, por programa, por actividad, por proyectos y demás. Entonces, o puedo tener una sola EP, ¿no? Una sola estructura programática para toda la empresa, si es que mi empresa es pequeña y no me interesa tener desglosada mi información por estos datos, entonces puedo crear una sola EP y el sistema va a funcionar con una sola EP. Pero especialmente en empresas públicas o empresas que son grandes, obviamente nos conviene tener dividida nuestra información. Este tipo de EP va muy relacionada con los sistemas de presupuestos, de contabilidad, que luego te permiten sacar reportes por regional, por proyecto, por actividad, por financiador. Entonces está muy ligado a la parte contable. Dentro de empresa están algunos parámetros principales de la empresa. Tenemos las monedas, tipos de cambio, que igual son utilizadas por todos los sistemas, es decir, cualquier sistema que necesita monedas, tipos de cambio, va a sacar seguramente de esta tabla, de este módulo de monedas. Tenemos algunas interfaces principales para compras, por ejemplo, aprobadores, conceptos de gasto.
algunas configuraciones para las alarmas, comunicados, mensajes. Y bueno, parámetros generales básicamente son parametrizaciones globales para todos los sistemas. Entonces el framework ya viene con todo eso. Flujos de trabajo. Bueno, el workflow, que es uno de los módulos más importantes, nos permite configurar flujos dinámicos. Es decir, por ejemplo, yo puedo configurar un proceso de compra, qué estados va a tener, que primero lo va a hacer el solicitante, que luego lo va a aprobar su jefe, que luego lo va a aprobar el gerente, que luego va a pasar a adquisiciones, qué adquisiciones va a realizar la compra. O sea, por ejemplo, hemos diseñado flujos completos de adquisiciones, de procesos de compra dentro de nuestro flujo de trabajo. Automáticamente el sistema va pasando el trámite o en este caso el proceso de compra por cada persona que uno haya definido dentro del workflow. El generador de código fuente que nos permite generar interfaces genéricas, digamos, a partir de tablas. Yo puedo crear una tabla y de esa tabla luego generar código y ya voy a tener la interfaz básica. El sistema de organigrama que tiene el organigrama de la empresa, el organigrama básico en una interfaz de tipo árbol. Acá, por ejemplo, no tengo nada, pero vamos a entrar a uno que sí tenga. El sistema de organigrama, por ejemplo, puedo definir cargos, puedo definir escalas salariales, definir funcionarios. Y a la larga, el sistema de organigrama puede integrarse con el sistema de planillas. Por ejemplo, este es un sistema que tenemos que tiene ya el sistema de planillas. Y vamos a ver el organigrama. Entonces, fíjense que tengo acá el organigrama, ¿no? Gerencia general. Dentro de la gerencia general tengo ingeniería de software, analista de sistemas, administración de proyectos, administración general y financiera. Entonces, acá tengo toda la información. Puedo ver, por ejemplo, quién es el gerente general, quién está en el cargo de ingeniería de software, como administrador general financiera, quienes están como analistas de sistemas. Entonces, fíjense que yo puedo tener un organigrama pequeño o un organigrama grande, que ya hemos tenido, por ejemplo, casos de empresas que tienen más de 2.000 empleados dentro de nuestro organigrama. Y al ser una interfaz de tipo árbol, entonces es muy cómodo poder ver cómo se visualiza todo el organigrama de la empresa, ¿no? Eso dentro de organigrama, como les decía, tenemos oficinas, tenemos cargos, podemos relacionar qué funcionarios trabajan en qué oficina, podemos registrar los emails, los teléfonos de los empleados, podemos mandar emails automáticos en ciertos casos, o sea, hay mucha funcionalidad que depende del sistema de organigrama. Y bueno, básicamente esos son los sistemas básicos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta que quiera hacer. Hola, sí, creo que estamos escuchando a alguien. ¿Alguien que tenía alguna pregunta? No le escuchamos bien a Fabiana, creo que su micrófono está mal. Ah, ya. Puedes escribir por el chat también.
puede ser una forma de hacer preguntas. De todas formas, se han debido dar cuenta que el framework es bastante grande, o sea, se ha hecho bastante desarrollo. Algunas de las preguntas que en algún momento nos han hecho, por ejemplo, son en el tema de la interfaz, ¿no? Que la ven muy estática, que tal vez quisieran eh, tener interfaces más dinámicas o que uno pueda crear, digamos, sus propias interfaces. Es algo que realmente nosotros también hemos estado viendo, digamos, este tema. Y, y bueno, lo que podemos decirles es que la idea inicial era que el desarrollo sea muy rápido, ¿no? Para que tengan una idea, una interfaz, por ejemplo, de este tipo, en el framework nosotros la desarrollamos en una hora, tal vez, no sé, una hora y media, cosa que si uno haría desde cero le puede tomar mucho tiempo, ¿no? Fíjense que tiene filtros abajo, tiene filtros por cada columna, tiene ordenación ascendente, descendente, tiene exportación. Entonces es mucha funcionalidad que el framework ya la tiene y que obviamente ya viene por defecto. Entonces eso nos ha costado, digamos, sacrificar un poco la interfaz gráfica. Lo que nosotros estábamos pensando, si ustedes han visto en las características del PXP, que las características es que es un sistema MVC, es tal vez a la larga poder reemplazar esta capa de vista, que en realidad ya lo estamos trabajando. Reemplazar esta capa de vista por una capa que sea un poco más dinámica y que permita crear interfaces más flexibles, más responsivas. De todas formas, lo que hemos hecho nosotros para solucionar eso es que el framework por defecto viene ya con un REST API. ¿Qué quiere decir eso? Que automáticamente todos los controladores del framework ya permiten hacer peticiones REST. Hemos utilizado un micro framework que se llama Slim para hacer esto. Entonces todo el framework ya es REST. Eso quiere decir que si alguien quiere conectarse con algún controlador del framework, lo hace automáticamente, lo va a poder hacer y entonces pueden crear incluso aplicaciones externas que se conecten con el framework mediante REST. Esto lo hemos hecho, por ejemplo, para nuestro sistema de colas de atención, en el que tenemos interfaces totalmente distintas a estas y que consumen los datos del framework mediante peticiones REST. El sistema de colas de BOA, ¿verdad? ¿Trabaja con esto? La mayoría Sí, de el sistema de BOA y el sistema de ELFEC. Entonces, eso para que vean que no hay limitaciones en ese sentido, ¿no? O sea, si alguien quiere hacer una interfaz completamente distinta, pero aún a pesar de eso utilizar el framework, entonces puede hacerlo, puede hacer la interfaz por fuera y mediante servicios REST consumir los datos del framework. Esto por un lado, incluso hemos conectado aplicaciones móviles Android mediante REST al framework, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer. Y bueno, si se dan cuenta, hacer interfaces, más, más, digamos, propias. En el framework es un poco más costoso, o sea, si uno toma en cuenta que para desarrollar una interfaz a
mi gusto, digamos, me puede tomar, yo qué sé, 2, 3 días o dependiendo de la complejidad y de la funcionalidad, me puede tomar una semana, siendo que haciéndolo en el framework me puede tomar un par de horas, entonces ya es un tema de ver qué es lo más conveniente. En algunos casos, por ejemplo, hemos optado por definir de que todo lo que se hace dentro de la empresa misma se desarrolla en el framework con las interfaces que ya se tienen predefinidas y todo lo que es interacción con usuarios externos se desarrolla interfaces independientes, mucho más flexibles, más responsivas y demás, y que mediante REST esas interfaces se comuniquen con el framework. Entonces, tengo para mis usuarios internos tengo este tipo de interfaces y para mis usuarios externos tengo la interfaz que yo quiera, ¿no? Tal cual como yo la diseñe. Jaime, muéstranos por favor una llamada REST en la URL. Ya. Bueno, una petición normal, voy a mostrar acá, que ustedes también ya pueden hacer esto en las máquinas que han hecho. Fíjense que la petición, ahorita tenemos activada la ofuscación de identificadores y fíjense que el identificador que me llega acá está ofuscado, entonces yo no puedo saber qué es esto, ¿no? Porque se da el caso de que hay gente que revisa los identificadores y luego manipula las peticiones post, porque yo tengo una sesión abierta dentro de este sistema. Entonces, si yo sé cuál es el identificador, tal vez podría manipular e ir buscando y haciendo pruebas con otros identificadores a los que yo no tengo acceso. Pero como está ofuscado, ya es un poco más complicado realizar eso. Eh, ya bueno, la petición, fíjense que los headers, la petición se hace todas las peticiones se hacen al intermediario y se pasa como parámetro el controlador real. Es por eso que el intermediario siempre va a recibir la petición y el intermediario luego es el que ya va a derivar al controlador correcto todo lo que se está mandando, ¿no? Y aquí están los parámetros. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles peticiones que yo he hecho con REST desde el mismo PHP. Entonces, por ejemplo, tengo aquí mi archivito de test. Y fíjense, todas estas son peticiones. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo una petición de post al sistema de almacenes. Estoy listando saldos por ítems. Aquí estoy haciendo una petición por post al sistema de organigrama para listar los cargos acéfalos. Aquí estoy haciendo una petición por post. Todas nuestras peticiones por lo general son por post para evitar problemas. Todo lo hacemos por post. Una petición por post al sistema de organigrama donde voy a obtener datos de un funcionario, ¿no? Y, por ejemplo, este recibe el nombre, ponte el apellido Rivera y va a devolver los datos del funcionario. Y así, o sea, eh, podemos hacer. Obviamente, hacer este tipo de peticiones no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque primero tienes que validar sesión, tienes que validar, eh, tienes que hacer la encriptación de la contraseña, o sea, muchas otras cosas más. Pero, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos empezado a crear clientes REST para distintas plataformas. Por ejemplo, tenemos un cliente REST mismo para que de un PXP yo me conecte a otro PXP. Entonces tenemos un cliente red que se conecta de PXP a PXP, que ya tiene todo eso, o sea, ya encripta, ya maneja la sesión, ya tiene todo eso. Tenemos un cliente en JavaScript que hace lo mismo, que se conecta de JavaScript al PXP
y lo mismo, ¿no? Ya encripta, ya hace todo eso. Tenemos otro cliente en Java, tenemos otro cliente en C Sharp, entonces ya tenemos varios clientes desarrollados que uno ya puede utilizar los clientes para conectarse al PXP. En este caso yo estoy utilizando el cliente que se conecta del PXP al PXP. Por eso es PXP REST Client, do post y ya lo hago. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Hola Jaime, ¿Sí? ¿qué tal? Te habla Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Eh, una pregunta, ¿cómo se puede habilitar la función LDAP para el PXP? ¿O dónde tendría que configurar esto? En el Gracias. archivo de configuración datosgenerales.php que les mostré en la instalación. XP, lib, y dentro del lib está datosgenerales.php. Y aquí debe haber, aquí está, ¿no? El dominio, el puerto, para la validación, para la autentificación LDAP. El dominio, no, sí, el servidor y el puerto para la autentificación LDAP y ya el framework automáticamente va, cuando ve que tienes esto configurado, va a intentar conectarse. Creo que hay una variable más que me dice si está habilitado o no. Sí, es solamente, es ahí nomás, ¿no, Renzi? Sí, más que todo es poner la dirección del servidor LDAP, poner ¿cómo se llama esto? El puerto correcto, el dominio, y me parece que en el servidor LDAP también hay que dar ciertos permisos para que pueda recibir peticiones de otros sistemas. Sí, bueno, esa es la forma de conectarse. Bueno, comentarles que, como les dije anteriormente, sobre el framework PXP ya han sido desarrollados varios sistemas, ¿no? Como el de contabilidad, almacenes, presupuestos, eh, costos, activos fijos y varios otros que forman parte de nuestro ERP y otros más adicionales como el sistema de colas, de mantenimiento industrial, de rastreo para vehículos. Entonces, eh, todos, absolutamente todos, están dentro en el repositorio de Caplian, que es github.com/Caplian. Así que si alguien quiere revisar qué módulos hay, qué más pueden aprovechar y entrar, le estoy pasando la URL. Pueden aprovechar de entrar a ese ese repositorio. Eh, y bueno, la idea inicial es que nosotros queremos que más gente conozca el framework
conozca los sistemas que hemos desarrollado. Nosotros estamos trabajando en implementaciones, tenemos alguna implementación ya programada hasta mediados del siguiente año, pero lo que no quisiéramos es que se deje de utilizar, digamos, el framework y se deje de utilizar los sistemas que ya se tienen desarrollados. Entonces, a pesar de que estamos en este momento con implementaciones en Mira, eh, podríamos nosotros apoyar a que más gente utilice mediante capacitaciones, ¿no? Y una de las formas en las que vamos a capacitar va a ser mediante esos talleres online, en el que el taller inicial es este. Vamos a tener otros talleres, por ejemplo, sobre el framework para desarrollar mi primera interfaz en el framework PXP. Va a haber otro taller para conexiones REST en el PXP, y varios otros más. Todos estos talleres van a ser gratuitos y van a ser en línea, ¿no? Eh, Adicionalmente, vamos a tener otros talleres también ya orientados a sistemas más específicos, como el sistema de contabilidad, el sistema de organigrama, el sistema de planillas, que vamos a hacerlos también en línea. Y si no es posible hacerlo en línea, vamos a tratar de subir la información a nuestra página de Facebook. Entonces les vamos a pedir que si están interesados en recibir más información de estos talleres, le den me gusta o seguirnos en la página de Facebook para que reciban las notificaciones cuando publiquemos esto. Adicionalmente, este taller también ha sido grabado, entonces vamos a publicarlo también en Facebook para que, si necesitan repetirlo, ver las cosas que se han hecho, puedan verlo nuevamente. No sé si hay alguna consulta más. Gracias, Jaime, gracias por tu presentación. Bueno, gracias a todos por haber asistido. Espero que nos veamos en el siguiente taller. Cualquier duda pueden mandarnos al correo. Hay un foro también en el que tratamos varios temas del framework. Si es que alguien tiene algún problema, puede escribir a foro.capian.com. Les voy a pasar también la URL. Se necesita invitación para eso, pero si nos escriben,